Hola, yo soy Albert Martín Mendoza Yupanqui, con código U2025-16020. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería y Sistemas de Información en la UPC. A mí me gusta programar en C++ y Python. En este reciente ciclo me ha interesado mucho lo que son las bases de datos y la ingeniería de requisitos. Me interesan los sistemas para empresas comerciales y tengo un especial interés en la inteligencia artificial. Bueno, mi trabajo en el equipo fue que me encargué de la planificación ágil y del control de versiones. Al inicio identifiqué los segmentos de usuario y los stakeholders y documenté las ideas de solución del Canvas. Luego organicé los assumptions por categorías y validé la coherencia entre bloques. En la investigación elaboré la matriz de análisis competitivo, comparando Polydata frente a competidores como JNE, Infogov, OMPE, Ojo Público y Transparencia Perú. En la especificación construí los Sprint Backlogs, descomponiendo las historias del MVP en Word Items con estimación en horas y calculé la cantidad de sprints con la fórmula del curso. 273 puntos, entre una velocidad de 30, que redondeado da 10 sprints. Después construí el Agile Product Roadmap con 5 hitos incrementales mapeados a esos 10 sprints. Y en la etapa final elaboré los archivos feature en Gherkin con escenario outline y data tables, y estructuré el repositorio en GitHub. Reflexionando sobre mi trabajo, creo que hice bien el cálculo de 10 sprints y el roadmap, concluyendo que el MVP requiere 2 sprints, con 58 puntos frente a una velocidad de 30. Lo que debo mejorar es reflejar de inmediato en la herramienta de los ajustes del plan, porque generamos una diferencia con el informe que tuvimos que reconciliar y arreglar luego. Sobre el equipo, valoro que trabajamos de forma iterativa e incremental, respetando el tiempo. Lo que debemos mejorar es no dejar la verificación de consistencias entre documentos para el final, porque se pueden cruzar datos. Como conclusión, el proyecto me permitió aplicar herramientas modernas de planificación ágil y entender que automatizar los archivos .feature reduce el costo de regresión y habilita la validación continua del producto. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Enrique Manuel Bustamante Jacinto y con código U2025-16828 soy un estudiante de Ingeniería de Software en la UPC. Me apasiona el desarrollo de videojuegos y la programación en C++ y MySQL. Y me considero una persona disciplinada, analítica y con mucha capacidad de enfoque. En el proyecto aporté sobre todo en el diseño visual y en la estructura de los requisitos. Al inicio participé en la 5W2H y diseñé la identidad visual de la plataforma. Después colaboré en las hipótesis y en la elaboración del Link UX Canvas. En la investigación ejecuté y registré la entrevista del segmento de jóvenes votantes con Joseph y construí el ASIS Scenario Map en este mismo segmento. En la especificación definí las 10 épicas del producto, verifiqué que las historias cumplieran los criterios INVEST e incorporé la épica de generación de contenido con inteligencia artificial, con sus mecanismos de trazabilidad y revisión. Luego elaboré los wireframes de la ficha de candidato y del comprobador en Figma. Y en la etapa final implementé la interfaz visual del producto y registré los archivos. Punto future de los escenarios de comparación y análisis. Reflexionando sobre mi trabajo, creo que hice bien la definición de las épicas y la verificación de Invest, que dieron orden a los 73 historias de usuario. Cuidé también que la interfaz mostrara los estados de error y los límites, como el, como el máximo de 4 candidatos en el comparador. Lo que debo mejorar es, lo que creo que debería mejorar es no avanzar en el diseño antes de que los criterios de aceptación estén completamente hechos, porque esto me obligó a rehacer muchos detalles. Sobre el equipo pienso que mantuvimos una buena coherencia visual y conceptual. Lo que debemos mejorar es unificar antes las convenciones de nomenclatura entre las herramientas. Como conclusión, este trabajo me permitió ver cómo la especificación de requisitos, guía de diseño y la implementación, y comprobar que la construcción funcional del producto confirma la viabilidad técnica de las épicas priorizadas. Muchas gracias. Hola, mi nombre completo es José Fabricio Díaz Casasola, con código U2025-10224.
Me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información en la UPC y también la carrera de Industrial Engineering por parte de la University of Arizona. Me considero una persona curiosa con interés en las nuevas tecnologías y en asumir retos que me hagan seguir aprendiendo. Dentro del equipo tomé un rol de coordinación técnica y de priorización. Al comienzo lideré los problem statements y las assumptions bajo LeanUX y estructuré el mismo LeanUX Canvas con apoyo de fuentes académicas. Luego, coordiné la redacción de las hipótesis con criterios de validación medibles. En la investigación, ejecuté y registré la entrevista al segmento secundario, el docente Eduardo, y dirigí la elaboración del User Task Matrix. En la especificación, conduje la priorización del Product Backlog por valor de negocio y la estimación de puntos de historia, tomando en cuenta la HU041 como historia base. Después, elaboré el Impact Map en Miro con objetivos SMART y en la etapa final construí el producto mínimo viable en HTML, CSS y JavaScript, con la ficha del candidato, el comparador y el semáforo, y formalicé los archivos .feature con data tables. Reflexionando sobre mi trabajo, creo que hice bien la priorización del backlog, sustentando por qué el core de consulta debe ir antes que la autenticación y los pagos. Lo que debo mejorar es delegar más y documentar mejor mis decisiones de diseño, porque en algunos momentos asumí demasiadas tareas académicas a la vez. Sobre el equipo, valoro que sostuvimos una discusión abierta sobre priorización y estigmatización, lo que fortaleció nuestro criterio. Lo que debemos mejorar es versionar más temprano el backlog en la herramienta para evitar los desajustes que tuvimos al reconciliar. Como conclusión, el proyecto me permitió aplicar un juicio de ingeniería para pasar de una hipótesis a un MVP viable y confirmar frente a las pruebas de aceptación que el core business cumple con los requisitos y criterios especificados. Gracias. Hola, mi nombre es Shirley Pariona con el código U20251G806 de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la UPC. Actualmente estoy cursando el tercer ciclo y pues me interesan las bases de datos y el desarrollo web y me considero una persona responsable con los entregables del equipo. En este proyecto sobre el startup, el análisis y su producto Polydata, mi trabajo se centró en la definición conceptual del producto y en la trazabilidad entre la investigación y los requisitos. Al inicio definí la visión, misión y los objetivos, apoyé en el análisis de las 5W y 2H y validé que usáramos fuentes confiables como el JNE, RENIEC y Datum. Después participé en los problem statements y en la clasificación de los assumptions. En la etapa de investigación, diseñé el cuestionario del segmento de jóvenes votantes y construí su user person y su empathy map. En, el, en la especificación redacté las historias de usuario de las épicas 1 y 2, con sus criterios de aceptación, en formato dado, cuándo, entonces. Y más adelante diseñé las pruebas de aceptación de la épica 2 y sus archivos .future en Herkin. Reflexionando sobre mi trabajo, creo que hice bien el redactar criterios de aceptación verificables, contrastándolos con lo que dijeron los entrevistados. Lo que sí debo mejorar es planificar desde el inicio la cobertura de los casos de borde y no solo en el flujo principal, porque fue algo que tuvimos que corregir en el transcurso del trabajo. Bueno, sobre el equipo, pienso que trabajamos bien la distribución temprana de tareas y la validación cruzada de los artefactos. Lo que sí hicimos mal fue concentrar algunas correcciones en los días previos a cada entrega y eso debemos mejorarlo con una revisión más continua. Y bueno, como conclusión, este trabajo me permitió entender el proceso de ingeniería de requisitos de principio a fin, desde la entrevista hasta la validación en Herkin y comprobar cómo el juicio de ingeniería transforma hallazgos reales en requisitos medibles y trazables. Muchas gracias. Hola, mi nombre completo es Jembet Jeffrey Toribio Romero, con código U2025-1G899. Soy estudiante de Ingeniería y Sistema de Información de tercer ciclo en la UPC.
Me enfoco en el desarrollo de soluciones tecnológicas y el análisis de datos. Me considero una persona con disposición a aprender constantemente. En el equipo me encargué de los requisitos no funcionales y del control de calidad documental. Al inicio definí el problema de negocio y los beneficios del usuario en el Canvas y verifiqué el formato APA. Después participé en la redacción del Lean UX Process y en la revisión del informe. En la investigación construí el 2B escenario mapping de ambos segmentos, contrastando las fricciones de las IS con la experiencia esperada. En las especificaciones redacté las 6 historias de usuarios no funcionales con umbrales medibles, como el tiempo de carga menor o igual a 3 segundos, la disponibilidad de al menos 99% y el cifrado HTTPS. Luego diseñé las pruebas de aceptación de las 4 historias no funcionales prioritarias: usabilidad, rendimiento, seguridad y transparencia. Y, en la etapa final, redacté sus archivos .feature y verifiqué el formato APA de la bibliografía. Reflexionando sobre mi trabajo, creo que hice bien en traducir los requisitos no funcionales cualitativos en métricas objetivas y verificables. Lo que debo mejorar es cuantificar los atributos de calidad desde la primera redacción, porque al inicio quedaron en un nivel descriptivo. Sobre el equipo, pienso que cuidamos bien la trazabilidad entre la investigación y la especificación y mantuvimos un formato uniforme. Lo que debemos mejorar es establecer un control de calidad documental continuo y no solo cerca de la entrega. Como conclusión, este trabajo me permitió comprender cómo los atributos de calidad expresados como umbrales medibles pueden verificarse mediante los escenarios Gherkin, cerrando el ciclo de validación no funcional. Muchas gracias.